mis hermanos. Dios te bendiga en gran manera y que el bien y la misericordia te sigan todos los días de tu vida. Recuerda lo que la palabra dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es muy importante que los hijos de Dios entendamos que el deseo de Dios es que vivamos de gloria en gloria y que el deseo de Dios es que seamos bendecidos en todas las cosas. Que el deseo de Dios es que seamos prosperados en todo, y que tengamos salud, así dice, como prospera nuestra alma. Ese es el deseo de Dios. Nosotros no podemos vivir bajo maldición, porque Cristo Jesús nos redime de la maldición, nos saca, escuche, de las tinieblas y nos traslada al reino de su Hijo amado. Cuando leemos el libro de Deuteronomio en el capítulo 28, dice, acontecerá que si oyeres, subraya la palabra, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si oyeres, aquí donde está el punto clave y la llave que Dios nos da como sus hijos. La importancia de oír la voz de Dios. ¿Y cómo viene la fe? Dice el libro de Romanos 10, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Todo lo que Dios tiene lo tenemos que recibir por fe. Pero no podemos decir que tenemos fe, si no oímos, la voz de Dios. Y la gente me pregunta, ¿y cómo puedo escuchar la voz de Dios? Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde está la voz de Dios? Está escrita. Escrita. La Biblia no es un libro histórico. La Biblia es la boca de Dios. Es la voz de Dios. Y esa voz de Dios quedó escrita. Y quedó escrita para que nosotros la oigamos. Por eso cuando Dios llama a Josué, ¿qué le dice? Medita, no se separe de tu boca el libro de la ley. No se separe. Esa palabra debe estarse escuchando. ¿Y cómo la vas a escuchar? Cuando tú la comienzas a hablar. Por eso yo te hablo, te predico. Dice, ¿cómo oirán el evangelio de Dios si nadie les predica? Si nadie les predica. Por eso tú tienes que estar escuchando a un hombre que esté predicando, un hombre ungido de Dios, un hombre que esté lleno de Dios, un hombre que camine en obediencia, porque es un hombre que sea establecido en los 5 ministerios de Dios. ¿Y cuáles son los 5 ministerios de Dios? El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Tenemos que estar enseñados. Por ejemplo, el apóstol y el profeta ponen fundamento. ¿Y qué fundamento pone? El fundamento que se llama Cristo Jesús. La palabra de Dios es nuestro fundamento, porque Cristo Jesús es la palabra viva. Es la palabra viva. La Biblia lo dice en el libro de Juan capítulo 1, en el principio. Si tú tienes la Reina Valera o tienes la Biblia católica, dice, en el principio Yahweh era Dios. En el principio el verbo era Dios. El verbo estaba con Dios. Así lo dice, el verbo.
Pero cuando ve las traducciones, dice, en el principio, la palabra era Dios. La palabra estaba con Dios. La palabra es Dios. La palabra se hizo carne. Esa palabra tiene que convertirse en lo que nosotros creamos. Por eso cuando el enemigo te ataca, tú no puedes pelear con el enemigo con tu fuerza, porque te va a destruir. De la única forma en que tú puedes pelear con el enemigo es decirle, escrito está Satanás. Escrito está. Allí donde el cristiano pierde la batalla, porque no se sabe defender, porque no oye la voz de Dios. Entonces la voz de Dios está escrita. Y me gusta lo que dice Deuteronomio 28, porque dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, dice atentamente, concentrados. Jesús lo dice, puesto los ojos en Jesús. La palabra nos enseña, su palabra no pasará, su palabra es eterna. Su palabra es eterna. Su palabra es vida. Su palabra es espíritu. Y cada vez que enseño, y me gusta poner el ejemplo del centurión romano, porque dijo, solamente di la palabra. Una palabra tuya. Escuchen lo que dijo. Una palabra tuya bastará para sanarme. Una palabra va a marcar totalmente la diferencia en tu vida. Porque tú y yo lo que necesitamos es una palabra de Dios. Una palabra que te anime, que te fortalezca. Si te sientes cansado, entonces la misma palabra trae la bendición para ti. Dice, y si alguno no tiene fuerza alguna, pídale a Dios porque Él le dará las fuerzas. Si alguno no tiene sabiduría, dice, pídele a Dios porque Él le dará la sabiduría. La palabra es la lámpara para nosotros, es la luz, es la que alumbra nuestro camino. Pero nos hemos olvidado de vivir en su palabra, de vivir meditando su palabra. Todo hijo de Dios, si te quiere vivir bendecido, tiene que vivir en su palabra. Recuerde cuando Pedro está en la barca, viene la tormenta, Jesús se aparece y Pedro le dice, si eres tú, envíame, envíame. Y Jesús le dice, ven, sácame de aquí. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro sale caminando. ¿Cómo caminó Pedro? Caminó en el ven. Cuando Dios le dijo, ven, Pedro se montó en la palabra y comenzó a caminar. Ahora, ¿qué pasó? Cuando sus ojos fueron quitados del ven, fueron quitados de Jesús, se desconcentró, se comenzó a hundir. Y así es lo que pasa con los hijos de Dios, que se comienzan a hundir porque escuchan, escuchan otras voces. Lo mismo le pasó a Eva en el huerto. Ella vivía bajo la bendición, no le hacía falta nada, había oro, había plata, había comida, había animales, pero no podía tocar de un árbol, de ese árbol no podía comer. Pero llegó la serpiente con otra enseñanza. Recuerda, cuando alguien te trae una enseñanza en contra de la palabra de Dios, te está trayendo una enseñanza demoníaca. Aunque tú no lo creas, así está escrito. Porque cuando te enseñan algo contrario a la palabra, es una enseñanza del demonio. Por eso nosotros tenemos que estar alertas, concentrados. Concentrados, la bendición de Dios me pertenece porque es la bendición que Dios le dio a Abraham. Es la promesa del Espíritu y Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir, te voy a multiplicar, te voy a engrandecer, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La Biblia lo dice, está escrito. Está escrito. Entonces, ¿por qué tenemos que vivir bajo maldición? Cuando Cristo nos redimió de la maldición, nos saca
de la maldición, nos mete al reino de su Hijo amado para que nosotros vivamos sanos, vivamos prósperos, vivamos de gloria en gloria, vivamos de victoria en victoria, vivamos creyendo que el enemigo está bajo nuestros pies, porque lo dice en el libro de los Efesios, en el capítulo 1, que Cristo dice, se venció a todo principado, poder y señorío de las tinieblas y lo puso bajo sus pies y lo entregó a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos los hijos de Dios. Y los hijos de Dios tenemos que vivir bendecidos. Y el enemigo debe estar bajo nuestros pies. Te ha hablado el apóstol Sergio Aguilar de la Iglesia, Ministerio de la Familia, desde San Pedro Sula, Honduras.